Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. TVX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo. Usted puede verlo a través de www.canaltvx.com y el día de mañana usted puede oír la repetición de este programa a través de las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM, o escucharlo el día de mañana a través de nuestra página de internet de radio, que es www.xbx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestros analistas, panelistas de siempre, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido nuevamente al programa, muchas gracias por seguir con nosotros. Y lo mismo al licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido y muchas gracias por seguir con nosotros. Soy Moisés Dagduc, servidor de ustedes, y empezamos de Frente a Tabasco. Por supuesto, uno de los temas que en estos días se comenta más en el ámbito de, pues no solo de los cafés y desayunaderos políticos, etcétera, sino incluso en casas, en cualquier reunión, es obviamente la efervescencia política. Tabasco es un estado sumamente politizado y es un estado donde generalmente la mayoría de los ciudadanos están muy pendientes de qué está pasando con la política. Bueno, ya les habíamos platicado en programas anteriores de que se había abierto ya el proceso de registro de precandidatos para diputados federales. Diversos partidos estuvieron haciendo obviamente su chamba. El día de hoy se vence el plazo, o se venció el plazo prácticamente, 15 de enero, para las plataformas electorales de los partidos, por lo menos en el ámbito federal. Desde luego, y también para quienes iban a renovar su credencial de elector, pues hoy también se cumplió el plazo ya. Y también que en el caso de, ahorita que dices si quieres comentamos un poquito más adelante, pero en el caso de la credencial de elector, yo no sé si es para renovar o para actualizar. De hecho, la publicidad que hizo el propio INE fue muy confusa, porque la gente no entendía si era para renovar, es decir, en el caso de que se te hubiera extraviado la credencial, solamente tenías chance hasta hoy, o solamente tenías chance hasta hoy en el caso que fueras a cambiar algún dato, un cambio de domicilio, alguna otra situación. Estuvo muy confuso. Y también para los que están vencidos. Y también para los que están vencidos. Sí, principalmente el mensaje fue para los que tienen vencidos, que no van a poder votar. Porque se hablaba de 50,000 ciudadanos que no renovaron su credencial. En fin. En el caso del centro. En el caso de Tabasco. En el caso de 50,000, que es un número muy alto. ¿Deciden una votación? No, pero de hecho, incluso, por ejemplo, en los últimos datos que estaba yo analizando, comparativamente a los
años anteriores, en vez de subir, que es lo natural, porque hay crecimiento poblacional, bajó el número del listado nominal. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente de que muchas gentes se les venció su credencial y al vencerse de su credencial, su periodo ahí no la renovaron porque les queda, ya la agarraron como identificación nada más. Sí, las colas, estamos viendo precisamente ahorita en las pantallas, las colas para hacer los trámites de la nueva credencial, pues eran gigantescas, a pesar de que solamente era con cita, etcétera, pero las colas eran sumamente largas, eran verdaderas multitudes en los puntos para la renovación. No sé si el INE va, mira nada más de qué tamaño las colas, de cuadras. No sé si el INE vaya a dar una prórroga, no sabemos, pero 50,000 ciudadanos que se quedan sin la posibilidad de votar en Tabasco, a mí se me hace un número demasiado alto. Inclusive los comentarios que se dieron por la calle de que daba a 2 cuadras estaba la cola. Exactamente. Entonces, si no terminaron hoy, deben ampliar para mañana. Pero, o sea, de eso sería competencia más que del INE, por ejemplo, yo supongo, o por el número determinado de gentes que no actualizaron su credencial por el vencimiento, en este caso, seguramente los partidos políticos ante el Consejo, porque es federal además, a nivel nacional, seguramente van a por lo menos buscar una prórroga. Sí, seguramente, porque el número de gente que se quedó, es decir, aquí están incluidos los que por primera vez van a tener una credencial, es decir, jóvenes que apenas acaban de cumplir los 18 años. No, o incluso los que van a cumplir 18 años un día antes de la jornada electoral. Claro. Y o sea, pero el caso es que son 50,000, a mí se me hace una cantidad demasiado alta. Yo creo que seguramente van a dar una prórroga, no sé, 15 días o no sé, en fin. Deben darla porque 50,000 para un estado pequeño como el nuestro representa un porcentaje muy elevado de la gente que no podrá votar. Muy alto. Y si desafortunadamente se encuentran concentrados gran parte de esos 50,000 en un municipio, supongamos que solamente en el caso de Villahermosa hacían la mitad, pues son 25,000 personas en municipios del centro que no podrán votar. En fin, es un punto muy alto, pero bueno, estábamos con lo de los candidatos, aunque eso también tiene que ser electoral, pero a ver, nuestro amigo Uldárico nos dejó un poquito ahí del carril. Bueno, estamos hablando de la fecha de vencimiento, ¿no? Claro, entonces, bueno, ahí están. El PRI, como ya les hemos mencionado, eran tres distritos, eran por convención, que prácticamente ya están nombrados los candidatos porque fueron candidaturas únicas, y los otros 3, pues le toca a 3 mujeres, porque por reglamentos internos del PRI, el asunto de equidad de género indica que tienen que ser 3 hombres y 3 mujeres. Ya están los 3 hombres, entonces 3 mujeres. Hoy se presentaron 2 licencias en el Congreso del Estado de 2 diputadas que van a pedir licencia. Y bueno, en el PAN, bueno, hubo aquí en Tabasco todo con mucha tranquilidad. Parece ser que no hubo mayor efervescencia dentro de los panistas para conseguir una candidatura. Se habla que el único diputado federal del PAN, el único diputado local del PAN, andaba en busca de una candidatura para una diputación federal. Parece ser que quedó fuera por declaraciones propias de este diputado, el diputado Castillo. Parece ser que no tiene ninguna posibilidad de obtener una candidatura a nivel federal. Y en el caso del PAN, y si quisieran comentar ustedes algo de esto, dejan fuera en la lista de candidatos plurinominales a una diputación federal a la esposa del expresidente Calderón, a Margarita Zavala,
quien desde hace ya un buen tiempo había manifestado públicamente sus deseos de obtener una candidatura para una diputación federal. Parece ser que le dicen que sí se registre en la mañana y en la tarde pues ya le dieron palo, como comúnmente se dice en el argot. El Partido Verde aquí en Tabasco, a pesar de que ya debe de tener a todos sus candidatos nombrados, dice que los va a dar a conocer hasta entre el 15 y el 18 de febrero. El PRD está por el estilo, incluso parece ser que pasado mañana tenemos la visita en el estado del dirigente nacional del PRD, un partido que, como hemos comentado, ha estado muy golpeado por casos de corrupción sumamente graves que le pegan tanto al PRD como a Morena, o particularmente a Andrés Manuel López Obrador, y los dejan en una posición de una falta de credibilidad, una falta de honradez. Esa es la percepción del público ante tantos casos comprobados, porque hay incluso alcaldes que están detenidos y presos de esta llamada izquierda mexicana, tanto PRD como Morena. Me gustaría que pudiéramos hacer algunos comentarios de estos procesos de cada partido para nombrar a sus candidatos. En el caso de la esposa del expresidente, está pagando la señora algunas facturas que su esposo quedó debiendo, el presidente Calderón, en cuanto a la nominación de candidato del PAN a la presidencia de la República. Porque acordémonos que él estuvo muy fuerte metido manejando a su secretario de Hacienda, a Cordero. Entonces, Cordero, de manejar una secretaría eminentemente técnica, de pronto se convirtió en el hombre que representaba al presidente en eventos de todo tipo. Y cuando se habla de eventos de todo tipo, pues indiscutiblemente son eventos políticos. El presidente Calderón trató de vestir a Cordero con una vestimenta que él no había adquirido en su vida, porque había sido pues un agente técnico. Más técnica. Sí. Y la única vez que participó fue ahora, cuando su amigo el presidente Calderón lo designa secretario de Hacienda. Eso trajo como consecuencias el que se lanzara como candidato la maestra, la candidata al final de cuentas, Josefina Vázquez Mota, que fue la candidata. Pero el enfrentamiento entre los líderes panistas con la presidencia de la República se dio y fuerte. Por eso entonces ahora los que están en el poder, Gustavo Madero indiscutiblemente es un personaje dentro de la dirigencia nacional. Ya no es el presidente del PAN, sí pues, pero su pupilo fue el que está ocupando la presidencia. Pidió licencia precisamente a la presidencia del PAN para buscar precisamente una candidatura, y de hecho está nombrado ya candidato plurinominal, encabeza la lista en su distrito. Gustavo Madero, perdón por eso entonces ahora, cuando la señora Calderón, que tiene méritos propios para ser candidata, de hecho ya fue diputada federal y de mayoría, que es una gente culta, que es una gente preparada, que no es que porque no es improvisada, que porque su esposo fue presidente de la República resultó que ya ella ya es política, no. O sea, ella hizo entonces presidente. ¿Mande? Bueno, ahí en ese caso, cuando uno de los cónyuges es inteligente y preparado, ahí sí puede ayudar al marido, y no se puede hablar de pareja presidencial. Si lo malo es cuando llegan verdaderos ignorantes y resentidos, y etcétera, y bueno, ahí sí se acaban con el cuadro, pues, ¿no?
el caso de Iguala, por ejemplo. A ver, perdón. Entonces, por eso es que está pagando las cuentas que dejó pendiente con su partido, su esposo, el expresidente Calderón. En el caso de Navarrete, que viene en estos días, bueno, pues analizábamos la vez pasada cómo la renuncia del senador perredista a ser candidato a la gubernatura de Guerrero sencillamente es uno más de los golpes muy fuertes que recibe el PRD a nivel nacional, y que soy una de las personas que piensa que el senador aprovechó la coyuntura de las indicaciones que le habían dicho para que hablara con el ex gobernador Aguirre de Guerrero, para utilizarlo como pretexto para decir: yo no me presto, por lo tanto yo no soy candidato. En su interior dijo: en este momento la situación en Guerrero para cualquier candidato es terrible, pero para el PRD va a ser peor. Sí, Y como él es una gente muy joven todavía, puede esperarse 6 años. que además es senador de la República y le faltan 4 años, cuando termine la senaduría va a estar a 1 año de ser nominado candidato a gobernador de nuevo. Eso le permite, por su edad y por la posición política que tiene, él pues tratar de reivindicar a su partido, o cuando menos que su imagen de senador perredista de Guerrero no se enlode y que sí permanezca como hasta ahorita ha sido, con un gran reconocimiento popular. Claro, por lo menos no manchar su expediente con una derrota electoral, ¿no? Y porque si en algún estado el perredismo está muy mal visto por la inmensa mayoría de ciudadanos, es precisamente Guerrero. Así es. Entonces, sabe perfectamente bien Ríos Peter que en este momento ser candidato del PRD a cualquier cosa en el estado de Guerrero es casi tener un boleto a la derrota. Entonces es probable, pero bueno, por las declaraciones de Ríos Peter, que en ese primer momento no dijo quién de la dirigencia le había insinuado que tuviera tratos y acuerdos y etcétera con gente como el exgobernador Aguirre de su estado Guerrero, pues al día siguiente dijo claramente que había sido Jesús Ortega. Simplemente él decía que bueno, que era gente de la dirigencia del PRD, pero ya al día siguiente aclaró plenamente él que fue Jesús Ortega quien le sugirió, y que él no estaba de acuerdo en tener acuerdos, válgase la redundancia, con gente que estaba sumamente cuestionada en cuanto a honorabilidad, credibilidad, etcétera, etcétera, como el caso del exgobernador Aguirre, como el caso de otros líderes políticos del PRD en el estado de Guerrero. Y eso pues complicó mucho las cosas para el PRD, que le va seguramente a afectar en las próximas elecciones, no solamente en Guerrero, sino seguramente en varios estados. Muchas gracias, licenciado Uldárico. Precisamente ya, estamos viendo en la proximidad de la contienda electoral o de la jornada electoral del próximo 7 de junio, que los partidos políticos están buscando mecanismos que permitan tener sus candidatos. Para el caso, por ejemplo, de Morena, pues los candidatos tienen que estar exactamente en el palomeo que está haciendo Andrés Manuel, donde ahí no hay ningún mecanismo de carácter que hayan establecido para por lo menos jugar un poco con el sentido democrático de la nominación de sus candidatos. No, todos ahí, pues el que va a palomear todas las listas y todo es precisamente Andrés Manuel. Y como Morena pues es patrimonio familiar, pues ahí pues todos están de acuerdo, ¿no?
pareciera como dijeran la familia Chedraui. Es nada más una persona, ni siquiera es familiar. Sí, no, pero sí. Pero personal. Pero me refiero de que todo el mundo ahí no se atreven a llevar la contraria. Y precisamente por eso se salió Andrés Manuel. Pues cuando le llevaron un poco la contraria en el PRD y él se dio cuenta, pues mejor me salgo y todos los que fueron con él en Morena, pues está muy claro que le dice, sí, pero aquí el que va a decidir soy yo. Y el que se vaya conmigo, no me discute mis asuntos. Lo que yo diga es lo último. Es ley. Entonces, en el caso para el PRD, pues obviamente por las circunstancias que están llevándose en el país y donde se ha encontrado problemas de corrupción y de enlaces con las mafias y en este caso las cuestiones criminalísticas, bueno, pues también el PRD está en una situación muy compleja y muy difícil en la que se va a presentar para la contienda electoral y sin embargo ahí anda buscando mecanismos que le permitan tener candidatos un poco más competitivos, amén de que por la situación que comentaba y aparte porque bueno, Morena le ha fracturado bastante, ¿no?, al PRD en algunos puntos. Aquí se prevé o se preveía que Morena realmente lograra avasallar al PRD y sin embargo ahí pareciera que en los últimos ajustes pues Morena no ha permeado realmente en Tabasco y puede ser que incluso las expectativas que se tenían de este partido pues no lleguen a tal grado, de tal manera que puede ser que PRD por lo menos sea siga siendo la segunda fuerza o la primera fuerza, dependiendo de los resultados que se vayan a vaticinar. Y desde luego, por ejemplo, el caso de los demás, y el PRI, bueno, pues ya tiene casi todos sus candidatos federales, y la otra semana se prevé que ya tenga también los candidatos por lo menos los candidatos más consensados, y de a conocer candidatos locales, y ya los que tengan un municipio un poco más complejo, bueno, pues concurran unos días más para que vayan buscando los mecanismos que permitan nominar sus propios candidatos. Esto es, bueno, pues la fiesta política electoral de los tabasqueños, pues ya está en ello, todo el mundo, hay muchos cargos. Acuérdense que también se eligen diputados, pero también se eligen presidentes municipales, y cada presidente municipal, bueno, pues también tiene una planilla, porque a pesar de que se vota por el presidente municipal, no se vota por la planilla. Sí, también exactamente, a pesar de que se habla mucho de que es el presidente municipal electo, bueno, es una planilla la que es votada, y por lo tanto ahí hay espacio para, dependiendo del tamaño del municipio, para 12, 13, 14 regidores ahí, y bueno, pues ahí también van a haber mucho juego político ahí. La cosa es que reitero mucho, bueno, pues ojalá y los ciudadanos que van a votar, pues voten por los mejores candidatos, o en su caso por quien tenga la mejor plataforma política electoral, que viene siendo, dijéramos, su plan de trabajo, ¿no?, que van a presentar. Pero que reitero mucho que los ciudadanos concurran a las urnas, como se ha establecido, pues el voto es secreto, voten por quien crean que va a representar más sus intereses, que va a ser mejor gobierno, y que ya no se caiga, por ejemplo, pues ya lo sabemos, en la situación tan fácil de una promesa y decir, oye, que nosotros vamos a ser los salvadores, y cuando llegan al gobierno, pues simplemente ya no cumplen no son salvadores sino verdugos, con lo que supuestamente pregonaban, y ya después no quieren ni cumplir sus promesas de campaña. Y ahí tiene que estar el pueblo atrás, recordándole, presionando, oye, pero tú prometiste, pero tú dijiste, aquí estuviste, yo creí en ti, por eso voté. Y ojalá pues ahorita ya nos razonemos un poco más nuestro voto. Estás hablando de cosas que suceden en otros estados, no en Tabasco, ¿verdad? Y en otros países, ¿no? Claro. Así es. Por lo tanto, yo creo que ojalá y se vote de manera inteligente,
no caigamos tampoco en la tentación de, bueno, algunos que van seguramente a tratar de generar violencia, sino que, bueno, el voto debe ser personal, invitar a la familia y que ganen finalmente. A los tamalitos, ¿no? Como invitan los partidos políticos, ¿sí? Invitan a una casa ahí, Operación una Tamal. casilla para desayunar tamalitos y llevan todos juntos pues, a votar. Pues la También Operación se vale, Tamal, ¿no? La Operación Tamal. Fíjate, Uldarico, que ahorita que dices de que no solamente son candidatos a diputados federales, sino que obviamente también en el caso de Tabasco están homologadas las elecciones para el caso local, diputados locales y presidencias municipales. Obviamente la designación de candidatos para cualquier cargo de estos levanta mucha euforia en el pueblo de Tabasco. Pero yo creo que algo que levanta más euforia y hace participar más a la gente es en el caso de las presidencias municipales, porque es la figura que el ciudadano tiene más a la mano, es a su presidente municipal, es quien le puede resolver realmente problemas de su comunidad donde él está viviendo, resolver el problema de agua potable, los servicios normales del ayuntamiento, los trámites normales de un ayuntamiento. Y entonces ese nombramiento de candidatos se hace un proceso muy interesante en el estado de Tabasco. Dentro de todos los municipios, que todos son importantes en el estado de Tabasco, obviamente el municipio de Centro reviste especial atención por varias razones. Centro es la capital del estado de Tabasco. Centro concentra el mayor porcentaje de votantes, 30%. el 30% 36%. o 36% ya de los votantes del estado de Tabasco viven en el municipio de Centro. Frente a la Chontalpa, perdón la interrupción, que tiene el 40%. Claro, Nada más que en la Chontalpa son muchos municipios. por eso se decía No es lo mismo que quien domina, por decir algo, El Centro, Comalcalco y Cárdenas, tiene entre los tres el 50% de los votos, o un poquito más del Mucho 50% más, de los votos. O sea, por decir algo, para Carlos, como una gobernatura, quien convenza a los habitantes de Centro, Comalcalco y Cárdenas, tiene más del 50% de la población convencida. Pero bueno, en estas zonas, en Villahermosa y en toda la Chontalpa, nada más que la Chontalpa, 7 municipios, se concentra entre los dos el 70 y tantos por ciento de los habitantes. Pero aquí en la ciudad de Villahermosa, y porque el presupuesto es más alto, y porque es la capital del país, porque también es el lugar de residencia del señor gobernador, etcétera, reviste una especial importancia la alcaldía de Villahermosa. Sí, perdón. Para que no se nos vaya un comentario que es importante que tú mencionaste, la gran importancia que representa el ayuntamiento o el municipio para los votantes y para la población frente a los diputados locales o frente a los diputados federales. Que los otros no manejan presupuesto. No, es la antigüedad del ayuntamiento. Bueno, sí, es una Los institución, ayuntamientos claro. surgen en Europa hace siglos, pero entre los aztecas también había el equivalente al municipio. Claro. Entonces, es una tradición, es una tradición de siglos ya, ¿no? Cuando Hernán Cortés llega a México y crea el primer municipio del continente, Veracruz. el Veracruz, es porque él viene de la participación de una guerra de los ayuntamientos, de los municipios contra el rey, que pierden una serie de prerrogativas que existían. Entonces, la institución municipal en Europa era una formación muy acentuada y muy presente, como la fue también entre los aztecas. Por eso entonces necesita Hernán Cortés una autoridad que lo vista de autoridad a él,
Por eso él no se hace presidente municipal de Veracruz, él hace a uno de sus colaboradores. Entonces se crea por decisión popular la creación de ese ayuntamiento y se elige entre los soldados aquel que consideren el más apto y el más capaz. Y el más moldeable. Y él no, y automáticamente el ayuntamiento, porque es el municipio, la única degeneración que tuvo fue con nosotros, con lo que ustedes comentaron ahorita, cuando se creía que se elegía al presidente municipal, y no todo un cabildo. Y no un cabildo. Entonces, el cabildo, no el que preside el cabildo, sino el cabildo en pleno, en la Villa Rica de la Veracruz, nombra a Hernán Cortés, con la autoridad que tienen ellos, que el pueblo le ha dado, lo nombran para que vaya a conquistar tierras a nombre de Carlos V. Y en ese momento cierra el círculo de cubrirse, porque ya el gobernador de Cuba ya había mandado soldados a perseguirlo y a apresarlo. Entonces no logran encontrarlo, y los pocos que lo alcanzan en Veracruz, pues sencillamente son o la horca, o te sumas a una extraordinaria aventura que va a hacer historia en México y en España y en el mundo, y se suman. Pero entonces es la autoridad municipal de la que se vale Hernán Cortés, de la institución del municipio, y con eso va y conquista. Por eso cuando él regresa a España y el rey no lo recibe, cuando después de días de no recibirlo, sale el rey de palacio en su carreta real, cuando de pronto a tropel, corriendo, alguien se tira arriba de la carroza, y entonces le dice el rey asombrado: ¿y quién es este? ¿Quién eres tú que te atreves a subirte? El que más tierras te ha dado en la vida. Es decir, más que su familia, porque España era así, ¿no? Mientras que las tierras conquistadas acá pues sencillamente era un nuevo mundo, ¿no? Entonces, ese detalle nos sirve para buscar el significado que ya en 1500 se saborea en México y se trae a México, que la trae Hernán Cortés después de toda una experiencia de siglos europea, pero que también se encuentran aquí con otra institución muy parecida entre los aztecas. Muy similar, el sistema político de los aztecas, claro. Y bueno, y por todas estas razones que ha explicado también el licenciado Feliciano Calzada, y por las otras que comentó también el licenciado Uldarico Canto, y como comentábamos, la cercanía del ciudadano con una autoridad, la más cercana es obviamente el presidente municipal. Entonces, la designación de candidatos a ciudades como Villahermosa o alcaldes de centro, ahí despierta mucho ánimo. Se habla en el PRI de figuras como la de Evaristo, por ejemplo, que ya fue presidente municipal de centro. Se habla de una posible candidatura también de Adrián Hernández Balboa, quien ya fue presidente del partido, fue diputado local y jefe de campaña del candidato del PRI a la gobernatura, de Jesús Alí, y de algunos otros candidatos por ahí, que en términos de simpatía o de número de adherentes pues serían tal vez menores, pero hay una hay una situación que está pasando en el PRD, y que tal vez a eso obedezca la próxima visita de Navarrete a Tabasco. El PRD realmente no tiene una figura de mucho peso para nombrarla candidato o candidata a alcalde de la ciudad de Villahermosa,
y todos sabemos del distanciamiento político y personal que existe entre Arturo Núñez Jiménez y Rosalinda López Hernández, que es una de las aspirantes o posibles aspirantes a ser la candidata del PRD, pero que hay un distanciamiento político y personal muy marcado entre el gobernador del estado y Rosalinda, aunque también se habla que Arturo Núñez no es precisamente quien manda en el PRD de Tabasco, sino los grupos afines a Juan Manuel Fósil, quien por cierto es otro candidato, es otro personaje que también ha manifestado sus deseos de ser el candidato a la alcaldía por Centro, y algún diputado federal por ahí que también quiere ser. Sin embargo, de todos ellos, pues yo creo que la simpatía de la ciudadanía estaría a favor del lado de Rosalinda, que es un personaje que puede jugar un aspecto especial y que se dice por ahí que en el PRD están valorando la posibilidad de invitar a Rosalinda a que sea la candidata del PRD aquí en Villahermosa, a pesar que el PRD ha tratado muy mal a Rosalinda públicamente, expresiones propias del señor gobernador y de otros personajes políticos aquí de Tabasco, denostando precisamente a la persona de Rosalinda López Hernández, quien tiene una trayectoria política pues que también hay que destacar, ex diputada federal, ex diputada local, actual diputada local y senadora, y ahí es donde yo encuentro una posible relación por la segura cercanía que tiene Rosalinda López Hernández, que siendo senadora, pues el líder de la bancada del PRD en el Senado pues era precisamente Navarrete, el hoy presidente del PRD. No sabemos si parte de la estrategia de esta visita sorpresiva o un tanto sorpresiva de Navarrete a Tabasco, pues sea poder entablar una plática con Rosalinda, con los otros actores del PRD, con el mismo Arturo Núñez, y convencerlo que en política se debe de jugar con las probabilidades y no con las tripas y el estómago, y a lo mejor tú no ves con simpatía a una persona, pero esa persona es la que tiene las simpatías del votante, del ciudadano, y entonces no siempre vas a poder poner, aunque seas el gobernador, no siempre vas a poner a tu amigo como candidato a algo, sino que pueden estar barajándose. No estoy diciendo que así sea, pero es una posibilidad que se antoja, porque Arturo Núñez pues también fue senador, Navarrete también fue senador, Rosalinda senadora, y el presidente del PRD a nivel nacional pues es Navarrete, que era el jefe político, en dado caso en el Senado, de estos dos personajes, y que puede servir tal vez de puente. Entonces esa podría ser una de las posibilidades. Hay otro tema que con toda seguridad Navarrete va a tratar en la Quinta Grijalva: el hecho de que el hijo de Arturo Núñez vaya a ser candidato por el Distrito Federal, por el PRD, por Morena plurinominal. Seguramente tiene muchos méritos políticos el hijo de Arturo Núñez, o los méritos políticos, o los méritos económicos ahora, de acuerdo. Entonces, de su papazo, ¿no? Es eso, ¿no? Es decir, ¿por qué el partido del gobernador no postula a su hijo por el Distrito Federal? ¿Por qué es Morena? Ahora, la preocupación es, el dinero como ha fluido a favor del PRD, ahora ya está fluyendo a favor de Morena. ¿Será que es la misma cantidad la que van a dividir en dos? ¿O es un nuevo paquete de billetes el que los tabasqueños pagaremos para que Morena haya hecho candidato al hijo del señor gobernador plurinominal por el Distrito Federal? Yo creo que ese es uno de los temas que viene a tratar con una gran preocupación Navarrete. Claro. No vaya a ser que en última instancia, a la hora de que el PRD nomine candidato a Rosalinda, entonces
que el gobierno del estado se niegue a patrocinar la campaña, económicamente, apoyarla. Con muchos medios, no solamente el económico, ¿no? Así es. Entonces, esa es una de las preocupaciones que debe de traer el presidente del PRD nacional, porque las cosas no están fácil en esas condiciones, porque la pregunta, ¿quién la contesta? ¿Por qué el PRD no hizo candidato plurinominal al hijo del gobernador del estado? Pues porque no tiene méritos, ningún mérito, hombre. ¿Y por qué Morena sí se los reconoce? Porque a través de eso, pues Morena va a recibir un muy buen flujo de dinero del estado de Tabasco, que de por sí se dice que ya está recibiendo, ¿no? Porque quien realmente manda en Tabasco en las principales secretarías es Andrés Manuel. Si tu gobernador, el partido que te llevó al poder es el PRD, ¿por qué no nos buscaste? ¿Por qué te fuiste con Morena? Pues porque está precisamente la doble o triple moral del gobernador de Tabasco, que juega haciendo creer a los de Morena, los hace creer que él es antiperredista y antipriista. A los priistas les quiere hacer creer que él es antiperredista y antimorenista. Y a los perredistas les hace creer que él es antipriista y antimorenista. Él cree que puede engañar a todos. Y pues parece ser que no engaña a muchos, ¿no? Y lo que sí es cierto es que los recursos de Tabasco, si de por sí están fluyendo hacia los bolsillos de Andrés Manuel López Obrador, eso se dice, pues con más razón ahora que le ofrecen la candidatura al hijo, es a cambio de algo, no es a cambio de que traiga una trayectoria o una preparación extraordinaria el hijo de Arturo Núñez, porque es un don nadie desconocido, al menos en Tabasco, y en el DF, pues con más razón, más desconocido. Sin embargo, para terminar, yo sí insisto en esto. Tú has sostenido hasta este momento la postura de Arturo Núñez, sí, pero yo de lo que estoy hablando es de la postura del PRD nacional, del presidente del PRD nacional. Que esté preocupado que venga de un posible a ver apoyo. qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido. A ver, explícamelo y a ver si quedo satisfecho y quedo convencido. Claro. Esa es la O en términos más pragmáticos, porque eso podría ser si estuviéramos hablando de términos más idealistas. Yo creo que viene Navarrete a sentarse a ver en qué candidatura va a ganar Morena, en qué candidatura vamos a ganar nosotros, en cuál nos hacemos tontos y ponemos un candidato más débil, en cuál negociamos con Andrés Manuel para que ellos pongan un candidato de Morena más débil y podamos ganar nosotros. En términos pragmáticos, yo creo que eso viene realmente ya al acomodo del tablero de cómo está. No deja de, seguramente también de preocuparle un poco de que vaya a dejar de proteger más a los candidatos del PRD, el gobernador de Tabasco, por proteger más a los candidatos de Morena. Perdón, Uldárico. No, lo que quería comentar realmente es en torno a dichas reflexiones. En lo que observaba, por ejemplo, en el caso particular del señalamiento de Rosalinda, por ejemplo, pues yo lo veo sumamente difícil, por ejemplo, o que Rosalinda fuera candidata ahora del PRD después de todo lo que pasó, donde al final, y sería un buen golpe además para el gobernador, porque estaríamos hablando de un gobernador débil que tiene la necesidad ahora de ir y después a quien golpeó y a quien no estuvo de acuerdo, pues convocarla, pero peor aún entregar a Rosalinda una supuesta candidatura, si fuera por el caso nuevamente del PRD, después que ya traicionó al PRD porque se fue al Verde Ecologista, y eso es público además. Pero realmente ella nunca ha dicho que se fue al Verde Ecologista. Bueno, pero nunca lo ha dicho, pero ha sido muy claro en términos reales. Su participación directa en el Verde Ecologista, y que tiene que ver inclusive con su esposo y con el gobernador de Chiapas. O sea, las evidencias marcan de sobremanera que Rosalinda pues prácticamente tiene los pies y todo el cuerpo metido en el Verde Ecologista. Eso es un hecho que ciertamente ha aguantado hasta a la liga en ese estirafloja para no dejar al PRD. Bueno, pues también, pero también en su evento que hizo, pues
le mandaron representantes sin ningún trayectoria o representatividad política en este momento, y ninguno del plana mayor del PRD fue a su evento. Pero además yo veo, por ejemplo, en el caso último, se diese el caso, como dicen, de hablar de Rosalinda, pues es entregarle también a Humberto Mayans y a la familia esa nuevamente pues la capital, y lo que representa, como bien señalabas al inicio, la capital pues es también medio cuerpo también de la otra parte, es decir, la otra parte que es la vez siendo la gubernatura, por el porcentaje electoral que representa. Entonces estaríamos hablando de que en un caso utópico que se la entregaran a Rosalinda, pues obviamente pone nuevamente en la palestra a Humberto Mayans, porque estarían ellos vendiendo la idea de que ya controlan, que si del Senado, controlan la capital, controlan una serie de espacios, y dice, bueno, pues estaríamos otra vez, en vez de avanzar, estaríamos retrocediendo. Bueno, pero no olvides también que Humberto Mayans seguramente ha tenido negociaciones con Arturo Núñez. El hecho de que el propio Arturo Núñez diga de Humberto Mayans, después de que, bueno, nosotros tenemos grabaciones en este mismo programa, la manera como se expresaba Arturo Núñez de Humberto Mayans. ¿Y al revés? Y al revés, pues ahora resulta que Arturo Núñez dijo que realmente la figura de Humberto Mayans estaba limpia, ¿no? Entonces, bueno, eso implica en que debe haber muchas negociaciones ahí. No hay que descartar todo. Yo creo que si el candidato del PRI fuera Evaristo, que parece ser quien es el que reúne las simpatías de más ciudadanos en este momento, es muy probable, pues enfrente en el PRD no tendrían ninguna competencia. Es decir, porque los que suenan en el PRD, pues obviamente son mínimos, y ahí sí puede ser que ese nombramiento, o posible o hipotético nombramiento de Rosalinda como candidata, pues mandaría muchos mensajes. El primero, que el gobernador está tan débil que a pesar de ser su enemiga política y enemiga personal, Rosalinda tenga que aceptar que sea la candidata de su partido en la capital del país. Pero el pragmatismo en política también es muy importante. Y la otra, lo que mencionas, de que el otro mensaje sería, bueno, la figura de Humberto Mayans engrandece con esto, dado que son compadres, quién sabe. Y por otro lado, bueno, a pesar de que se ha mencionado mucho que Rosalinda, sus afectos políticos en este momento estén más cercanos al Partido Verde, ella públicamente y textualmente nunca lo ha dicho. Es decir, ella siempre ha dicho y se ha mantenido un poco al margen. Es cierto, el gobernador de Chiapas, cuando viene al acto luctuoso de Carlos Madrazo, pues destaca mucho la figura de Rosalinda, la alaba mucho, que sería una muy buena candidata, etcétera, etcétera, pero Rosalinda no dijo, sí, yo me voy al verde. Hace un acto, el acto, me imagino al que te refieres, es el informe de Rosalinda como legisladora local, donde, pues bueno, la ropa, pues no solamente gente del verde, sino priistas incluso, ¿no? Pero obviamente periodistas, pero tienes razón, no hubo por parte del gobernador del estado un representante a ese evento, de alguien de primer nivel, ¿no? Ni del PRD. Por eso hablábamos de que la distancia política entre Rosalinda y el gobernador es claramente muy grande, son distantes. Por eso yo veo, o en el caso particular, por ejemplo, desde luego son puntos de vista que cada quien a veces señala, y bueno, la realidad de las cosas la vamos a tener cuando ya surjan los candidatos. En el caso particular, reitero mucho, veo muy difícil, o desde mis perspectivas, o desde mi óptica, veo muy difícil que retroceda, por ejemplo, el gobernador y tenga que ceder a Rosalinda. Pues peor es que pierda la capital del estado. Y por lo tanto, a mí se me hace que como bien a lo mejor apuntaban, dentro del PRI, pues ya el caso de Evaristo Hernández en la capital, pues parece que se ha fortalecido, por ejemplo, en la posible candidatura para él, para el centro. Por lo tanto, se va a requerir
de que de parte del PRD pues tenga un candidato más competitivo. Entonces ahí pues yo creo que puede mover, esa es una visión que observo, que puede mover el caso de Óscar Cantón o puede mover el caso de Raúl Ojeda, en el caso para el PRD, porque recordemos, están en este momento, y lo ha señalado el gobernador, que por cuestiones electorales pues va a mover a una serie de gentes. Entonces, si tiene otros elementos, pues no creo que vaya a recurrir, digo, desde mi perspectiva, el caso de Rosalinda. Yo más coincidiría con por ejemplo, en este caso con Eliseo Feliciano, por la llegada de Navarrete, es que, bueno, le pueda incriminar Navarrete de que si es cierto que su hijo del gobernador va a ser candidato por Morena. Entonces yo creo que como dirigente nacional, Navarrete va a decir, oye, si nosotros te dimos la posibilidad como partido político, nosotros te dimos la candidatura, te dimos una senaduría, te hemos arropado como partido político, como PRD, y no puede ser ahora que nos traiciones de esta manera. Estaríamos dando una lectura equivocada. Y además, en el caso utópico que fuera candidato por Morena, sería otro golpe para el gobernador, porque entonces Tabasco reaccionaría desde, oye, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Qué interpretaríamos? Que hay, en este caso, bueno, pues que hay salida de recursos económicos del erario público para financiamiento de campaña política. Claro. Otra cosa que hay que tomar en consideración muy importante es lo siguiente. Si Rosalinda va sola por el Verde, no gana. Claro. No tiene votos el Verde. Es que el Verde ganó en Chiapas. Sí, porque había un gobernador saliente que controlaba y que fue el que hizo la jugada con el Verde y con el otro partido. No, pero es porque el PRI se la dio. Bueno, pero si aquí no hay quien vaya a hacer esa jugada y Rosalinda se va sola por el Verde, Rosalinda no gana. No, pero Chiapas fue porque el PRI abanderó la por causa. eso, por supuesto. Pero hablando y porque hubo un gobernador. Pero si Arturo Núñez no influye para que el PRD se sume con Rosalinda, Rosalinda está muerta. Claro. Y bueno, y hablando de una posible recriminación de Navarrete hacia Arturo Núñez, que porque el hijo se va a Morena, bla, 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 pues yo creo que siendo gusanos de la misma guayaba no va a haber recriminación como tal. Y saben de qué lado masca la iguana, como decimos aquí en Tabasco. Entonces yo más bien creo que vienen a ponerse de acuerdo cómo van las fichas de cada quien, en qué posición va a jugar el caballo de cada quien, en qué carril va a salir el caballo de cada quien, si sale en el carril pegado a la cerca o más alejado de la cerca, en fin. Hay muchos temas ahí que son meramente suposiciones. Así es, eso es su punto de vista, desde luego. Claro, y que bueno, tampoco podemos acusar a Rosalinda de que esté de plano y de lleno en un verde, como tampoco podríamos haber acusado a Evaristo que en su momento se haya ido al PRD cuando tuvo el conflicto con Chucho Alí, ¿no? Entonces, porque oficialmente, bueno, es que ninguno de estos dos personajes ha dicho oficialmente estoy en tal partido o en tal otro. Así es. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Listos? Ya estamos listos, pues obviamente se nos agota el tiempo ya. Caramba, el caso de asuntos nacionales se nos queda siempre en el tintero. Así es. Como en el caso de la posible, o bueno, que ya anunció el secretario de Gobernación, que va a abrir el cuartel militar de Iguala para que puedan entrar los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa junto con Derechos Humanos, claro, para que verifiquen que realmente no están ahí sus hijos. Claro, que desde ahorita, aunque no se ha anunciado, yo sí creo que la forma va a ser la siguiente. A ver, son 43 los muertos, son 43 los padres. Que también quiere ir la madre, muy bien, entonces son 88. 86. Pero no van a ir 600 maestros de la coordinadora. Sí. Y el primo de la tía del líder del no sé qué partido, ¿no? Así. Y de una vez vamos a aprovechar para traer a los baluartes del magisterio de Oaxaca para que también estén ahí, ¿no? Que por cierto, ahorita que mencionas Oaxaca, obviamente este caso está contaminando en otros lados, o sea, se está vandalizando, podríamos decir,
porque obviamente hay intereses muy claros de algún grupo de querer involucrar a fuerzas en el ejército en este tipo de problemas. Y tal es el caso en Oaxaca, donde ya hay actos provocativos de muchos grupos de querer entrar a la fuerza a los cuarteles militares. Parece ser que el secretario de Gobernación anunció que solamente en el caso de Iguala se va a abrir el cuartel para tranquilidad de los y padres. cerciorar de los padres de estos 43 estudiantes. Yo te digo que es lamentable que se esté dando un caso porque los mexicanos guardamos un gran respeto por el caso de la cuestión militar en este país, pues que han sido garante de un servicio social. Y bueno, pues el caso de los militares en este país, bueno, pues también cuántas pérdidas humanas se ha tenido, que han sido las gente que mayor batalla han dado incluso contra la delincuencia organizada y en el combate directo al narcotráfico. Entonces yo creo que además la disciplina que estos llevan, pues no creo que sea momento para que, bueno, pues una institución de este tamaño, bueno, pues tengamos que también meterla y mancharla. Estos son intereses de otro tipo. Claro, por eso es que hay grupos que sí quieren involucrar al ejército precisamente para manchar el proceso que está exactamente enfrente, que es el proceso electoral de julio en todo el país. Pues amigos, el tiempo se nos agota como casi en todos nuestros programas. Le agradecemos muchísimo a nuestro auditorio que haya seguido con nosotros. Personalmente estoy muy agradecido con el licenciado Uldarico Canto Taracena, con el licenciado Feliciano Calzada Padrón, que sigamos en esta mesa tratando con la frente en alto, de frente a Tabasco, tratando asuntos que sentimos nosotros que le interesan mucho al ciudadano de Tabasco, y principalmente a aquellos ciudadanos interesados en la política, porque casi todos los temas en general, pero que de una u otra forma están más relacionados con política, aunque la política está en todo, ¿no? Y de una u otra forma, pues, como sucedía aquí en Tabasco, pues todos éramos familia de una u de otra forma. Al final de cuentas sacabas cuenta de 2, 3 generaciones atrás y resulta que también tienes algún pariente por ahí emparentado de una forma o de otra. Pues muchas gracias, Uldarico, muchas gracias, licenciado Feliciano. ¿El próximo programa seguirás con nosotros o sí saldrás fuera de la ciudad? Todavía estarás con nosotros. Sí. Después avisaremos unas merecidas vacaciones que se toma el licenciado Feliciano Calzada. Y pues les agradecemos mucho la atención, el seguimiento a todo nuestro auditorio. Moisés Dagdug a sus órdenes. Les repito, la retransmisión de este programa por radio el día de mañana a las 12 del día por XHBX en el 570 de AM, XCBX, perdón, en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Por su atención, muchísimas gracias, y verdaderamente, como digo y repito siempre al final de cada programa de estos, nosotros cada vez con mucho orgullo seguimos con la frente en alto, de frente a Tabasco. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet. Elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más.
Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá.